muy buena, que viene siendo el sistema financiero, si no cambiaron de tema, internacional. ¿Estoy bien? Sí, profe. Dentro de eso pues, se va a desplegar algo de la siguiente exposición, que es Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, Michelle, Lalo ya tienen para compartir, ya pueden compartir, si gustan. ¿Sí se ve? Ahí se ve. ¿Y ahora? Ahora se ve un PDF. Ajá, se ve un PDF. Ah, Ahí sigue. permítame, Daniel. Ay, Michelle. Así que se ve, Sí, sí se ve. pero se sigue viendo la presentación. Sí, Ya no se ve el PDF. no. Ok. Bueno. Mm. Buenos días, compañeros. Pues el día de hoy vamos a hablarles acerca del sistema financiero internacional. Eh, Mi compañero Serrano Ceballos, Luis Ramón, y yo, su servidor, Bárcenas Corona, Brian Michel. Eh, bueno, para comenzar, primero quisiera hablar sobre la globalización económica. La globalización económica hace referencia a los efectos del comercio internacional y el flujo de capital, en el cual las transacciones financieras permiten con facilidad el traslado de capitales de un lugar del mundo a otro con un costo de transacción bajo. Este tipo de movimientos se ven influenciados por la informática. A medida que vaya mejorando la informática, va a ir mejorando la sencillez con la cual vamos a poder realizar estas transacciones financieras. Mira, tantito, es que tengo tos y Nosotros esperamos. ahora sí ya. Perdón, disculpe. Sáquenlo, saque el gallo, saque el gallo. Como va influyendo la informática, va a permitir una mayor fluidez al momento de conectarse con los mercados. Va a hacer que las economías se vayan interconectando y a medida que se van interconectando, va a permitir que esté más cerca mm, de las transformaciones que se van dando de manera social, cultural o política. Me parece a partir de 1990 esta conexión se profundiza como van aumentando los avances tecnológicos, ya que va permitiendo que mm, más y más inversionistas se vayan uniendo y vayan a poder crear un supermercado. Entonces esto le da tanto libertad a los países que se van incorporando como a los inversionistas, ya que ya no se limitan a solamente invertir en un sector de su país, sino que ya pueden mandar su capital a otras partes del mundo. Eh, esta, este flujo de capital va a regularse por medio de las tasas de interés y los activos financieros, y por medio de estos dos van a poder crear una curva de oferta y demanda donde pues básicamente el sistema financiero se va a encargar de mantenerlo en un equilibrio y no se dispare. Pero, o sea, esto suena bien, pero no siempre ha salido, no siempre se ha, no siempre ha salido de esta manera, ya que se dan por algunos pánicos que nos crean las crisis financieras. ¿Me pueden decir si están viendo la diapositiva de crisis financieras? Sí, sí se ve. Ok. Crisis financieras. Bueno, en los 150 años encontré que han habido mínimo unas
14 contracciones, recesiones, que son muy graves. Aquí puse un listado de 6 porque las otras 8 no me parecían tan importantes. Por ejemplo, la de 1908 marca un legado porque mm, al principio como la gente empieza a paniquearse, entonces intentan sacar su dinero y entonces aquí se ve un poco más reflejado la necesidad de la creación de un banco central y esta crisis financiera básicamente es la que permite la creación de una reforma monetaria para que se cree el Banco Central estadounidense. Eh, para que no sepa, el Banco Central es el que se va a encargar de rescatar la moneda, darle préstamos al Estado y rescatar también los bancos. Y lo que se refiere con una contracción de un 3%, encontrar que la contracción es lo mismo que una recesión. Eh, si lo ves de manera general, porque creo que es un poco más específico, sí, sí difiere, pero es nada más por el tiempo entre una contracción y una recesión. Y pues una producción menor del 3%, pues obviamente es un golpe muy fuerte para un país. Después encontramos la contracción de 1914. Esta no fue tan sonada, no hubo tanto pánico en la gente porque había más pánico porque empezaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, tanto la Bolsa Bursátil de Estados Unidos y la Bolsa de Valores de Londres eh, pues sí cierran la bolsa, entonces no trabajan por durante 5 meses porque la gente al ver que el conflicto sí que se avecinaba iba a ser real, entonces empezaron a intentar sacar su dinero, entonces cierran para que no se lleven el dinero, el oro, y entonces crea pues, una contracción de un 6,7%. En 1917 a 1921 es una contracción de un 4,4%. Esto es después de la guerra. Pues obviamente los países se habían quedado casi sin recursos, entonces aquí se dan los préstamos tradicionales de crédito entre los países, o sea que ya no había instituciones en las cuales pudieras ir tú a pedir un préstamo como país, entonces pues simplemente iban a otros países y pedían préstamos. Después tenemos la crisis de 1929. Esta es la más sonada y la más fuerte, eh, ya que el jueves negro, me parece, se llama. De la noche a la mañana pasabas de tener dinero a no tener nada, entonces empezaron los despidos masivos y pues generó una contracción del 17,6%. Y la última de esta época es la de 1945 a 1946, y aquí es donde se toman un poco más acciones para evitar otra crisis de este tipo. La contracción es de un 15,4% y esto lleva a que los países se tengan que reunir, bueno, es en 1944 donde se reúnen para poder eh, hablar sobre estas contracciones que hay. Y bueno, la última que quise poner fue la de 2009, que es una contracción del 2,9. Estaba la del 2020, pero bueno, como todavía no se acaba el coronavirus, no la quise poner, pero se estimaba que hasta el 2020 era de un 6,2% y decían que era la más grave que había estado. Bueno, por lo menos en México sí es de las más graves y las demás pues sí son la mayoría internacionales. De hecho, si se dan cuenta, pues muchos de estos están marcados por la Primera, Segunda Guerra Mundial y la parte de recuperación entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Y si se da muy comúnmente. Se me olvida la fecha, no sé si la de México, por ejemplo, fue por el 2009, no me acuerdo. Necesito recordar los sexenios. 94, 99 me parece que fue también. No me hagan caso, es cuando terminó la parte de Salinas. Y vino Cedillo, perdón por no tener la fecha del día. Fue una de las que también pegó, por lo menos en toda América Latina, en donde Cedillo, pues bueno, tal vez justificando, dijo, dentro de las malas
dentro de todas las malas decisiones tuvimos que tomar la mejor. Y pues es el famoso FOBAPROA, el rescate bancario, todo el rescate del sistema financiero nacional, el cual, si no se rescataba, pues México literalmente iba a estar en quiebra, y eso iba a afectar nuevamente a todos los países con los cuales teníamos relación. Pero vean, cada uno tiene marcados ciertos hechos, tiene marcados ciertas fechas, y, y es algo que detona no solamente en el país origen, sino en gran parte del mundo. No sé si la del 2009, ¿cómo se llama esta? La de las casas, todas las hipotecas, la crisis inmobiliaria también. Hay una película, de hecho, que habla de ello, y también cómo nombraba a su compañero, que se van dando muchas veces en algunos aspectos. Obviamente cada una de esas crisis tiene sus factores, pero en la inmobiliaria se formó lo que llaman una burbuja, en donde pues se prestó mucho dinero a cuenta de las hipotecas, y se cuenta que hubo gente que hipotecó su casa 3, 4 veces, lo cual ya con el tiempo pues era muy difícil de pagar, pero fue en un gran entorno en la parte de Estados Unidos. Se repitió esto y dio pie a otra crisis. Adelante, Brian. Bueno, y finalmente llegamos a lo que es un sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional actual viene siendo un conjunto de instituciones públicas y privadas que van a proporcionar una financiación. Ellos van a ser como un intermediario al momento de la financiación económica. Básicamente de lo que se va a encargar es de mover, por ejemplo, países que tengan ¿cómo se llamaba? Era superávit, bueno, que tengan ahorros, va a mover ese dinero a países que tengan un déficit o que tengan necesidad de gasto. Entonces, de esa manera va a eh, regular el movimiento del capital de un lado a otro para que no se quede estancado, ya sea que un país se quede con gastos o que otro país se quede con sus ahorros estancados. Entonces, ofrece una manera de inversión, moverlo de un lado a otro, pero tal comercio necesita estar regulado. Entonces es a partir de una reunión en los acuerdos de Bretton Woods, es donde donde se fija instituciones para las cuales puedan apoyar. Se deja de lado este tipo de préstamo tradicional del sector privado, y entonces se crean estas instituciones para salvar y reconstruir las economías de los países. Después de la guerra es donde, pues básicamente todas las economías quedaron golpeadas. Entonces se llevan a los acuerdos que eh, les vamos a hablar a continuación. Ahora sí, bueno, encendí mi cámara. Yo les voy a hablar de lo que son los acuerdos de Bretton Woods. Primero que nada, los acuerdos de Bretton Woods hacen referencia a las decisiones que se tomaron en una convención que se hizo en julio de 1944, que reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, donde se fijarían las reglas de relaciones comerciales y financieras. Esto, bueno, aquí ya era en 1944. Bueno, me parece, aquí tengo la fecha exacta. Ajá, se hizo entre los días 1 y 22 de julio de 1944, pero la Segunda Guerra Mundial acabó en septiembre de 1945, un año después prácticamente. Así que pues estos acuerdos, bueno, se planeaba, bueno, porque ya se sabía que estaba cerca del final de la guerra y todo eso, ¿no? Igual, de estos 44 países, fueron un total de 430 representantes. Es algo que se me hizo así como que curioso. Igualmente, porque pues todavía seguía la guerra, se realizó esta reunión en Estados Unidos. Eso es algo importante. A ver, si quieres, pasa la siguiente, por favor. En estas, bueno, en esta reunión se vieron así dos propuestas sobresalientes.
que fueron la británica y la de Estados Unidos. ¿Qué nos dice la propuesta británica? Dice establecer un sistema monetario basado en una moneda internacional llamada Bancor. Esta moneda va a estar vinculada a las divisas fuertes y será canjeable en la moneda local a través de un cambio fijo. Esa fue la primera, ¿no? Y después crear un órgano internacional de compensación que se llamaría la International Clearing Union, con capacidad de emitir dicha moneda, la Bancor, y el objetivo de esta organización va a ser bueno, estaba propuesta que sería como que la balanza comercial equilibrada de los países que tuvieran un mayor superávit, transfirieran eso a los países con déficit. Ahora sí, bueno, lo que es superávit es la cantidad de ingresos que supera, bueno, la cantidad de ingresos del país supera a la cantidad de gastos del país. Perdón. Y la otra, lo que es el déficit, pues es prácticamente lo contrario. Lo, y bueno, esas eran las propuestas británicas, pero pues aquí Estados Unidos dijo, no, pues a ver, pues déjame decirle primero las mías y ya después pues, checamos, ¿no? Por así decirlo. Las propuestas de los estadounidenses fue sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Debido a todo el gasto de bélico que fue de la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, ya vimos hace rato los porcentajes que hubo de crisis económica, pues de pérdidas, por así decirlo. Las reservas de todos los países se habían sido mermadas, pues todos estaban así como que pues, bajos económicamente. Y pues de entre todos los países de Estados Unidos, su equivalencia a una onza en su país por tener más, en ese tiempo una onza a un oro equivalía a $35, que era pues como que a comparación de otros países del mundo, era como que el que más valía, por así decirlo. Y por eso pues esa fue la primera propuesta de Estados Unidos, sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado a oro. Ahora, la segunda es la creación de un Fondo Monetario Internacional. El objetivo sería vigilar y proteger el buen rumbo de la economía global y paliar a los efectos devastadores pues, de la Gran Depresión, de todas las guerras, de todo lo que pasó. Y igualmente, pues ahí se llegó a un acuerdo donde se fundó el Banco Mundial en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Sería como que una entidad encargada de facilitar, financiar los países europeos, o en ese momento eran los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Ya después, pues actualmente, pues ya se apoya prácticamente a todo el mundo, ¿no? Pero pues, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Y también se trató de crear un organismo mundial de comercio, pero no llegó a fundarse pues, en Bretton Woods en 1944, pero se fundó hasta 1948 cuando se firma un acuerdo de los aranceles, de los aduanas y todo eso. Pero ese sí, bueno, ajá, ahí bueno, se fundó con el nombre de Organización Mundial de Comercio, la OMC. Y bueno, la cosa es que, digamos, estos acuerdos de Bretton Woods sí tuvieron, bueno, sí fueron creados, bueno, sí duraron un tiempo, pero solamente duraron 27 años porque llegó a su fin todo este sistema en agosto de 1971. Bueno, las principales razones fueron dos, que fue la abundancia de dólares, que, bueno, se tenía miedo que debido a que en el mundo había muchos dólares, se pudiera inflar el precio y todo eso, y pues lo que empezaron a hacer fue bueno, debido a ese miedo, pues empezaron ya a cambiar sus dólares de nuevo por oro y todo eso, pues ya. Y la otra causa importante fue la creciente inflación de la economía americana y el aumento de su déficit, que fue por culpa de la guerra de Vietnam de 1955 a 1975. Si quieres puedes pasar la cinta. Bueno, para aclarar nada más tantito, la razón por la cual se rechazan las propuestas británicas es porque Estados Unidos tenía un peso importante en la economía en ese entonces. Entonces, básicamente no le convenía a Estados Unidos lo que proponían los británicos, por lo tanto ellos ejercieron esto y entonces aquí el sustituir el patrón oro por el patrón dólar vuelven al dólar la moneda de cambio internacional.
Ahora, las instituciones que forman prácticamente todo lo que es el sistema financiero es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o en el caso, bueno, el Banco Interamericano, que es importante para pues, esta parte de Latinoamérica, y los que son los bancos de desarrollo. Y pues ahorita vamos a explicarles uno por uno, para que se vayan así tranquilitos. Bueno, primero pues va a ser lo del Fondo Monetario Internacional. En este caso, bueno, nada más se les voy a explicar así como que una embarradita de porque pues mañana pues vamos a tener lo que va a ser una exposición completa de todo lo que va a ser el Fondo Monetario Internacional. Así que pues nada más va a ser así como que nada más las primeras fases de qué es lo que es y para cuáles son sus objetivos, ¿no? La finalidad del Fondo Monetario Internacional es garantizar la estabilidad del sistema monetario, es decir, lo de los pagos internacionales y los tipos de cambio que permitan a los países y sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Cumple dicha finalidad realizando el seguimiento de la economía mundial, las economías de los países de los miembros, concediendo préstamos a los países que enfrenten problemas de balance de pagos y prestando ayuda práctica a los miembros. Igual vi que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, así como que su función principal era como que evitar que haya más crisis, así como que mundiales, que sean derivadas de crisis solamente de ciertos países, pues prestándoles, por así decirlo, como prestándoles dinero, para que puedan solventar esa crisis que tengan en esos momentos y pues evitar que pase a mayores, por así decirlo. La siguiente, por favor. Luego, los objetivos. Los objetivos van a ser fomentar y asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, que fue lo que acabo de decir prácticamente. Efectuar las transacciones de los pagos internacionales, teniendo en cuenta los tipos de cambio y todo eso. Cubrir toda la problemática de la macroeconomía y del sector financiero que incide en la estabilidad mundial. Facilitar la expansión del crecimiento equilibrado del comercio internacional. Y funciones que cumple con sus miembros. Bueno, tiene la función de que el Fondo Monetario Internacional es su supervisora consultiva, asistente técnica, reguladora, gobierno y organización, junta de gobernadores, comités ministeriales, director ejecutivo, gerencia del Fondo Monetario Internacional, reforma de estructura de gobierno y acuerdos. Estos son como que pues, todo lo que puede ofrecer, por así decirlo. Este es como que nada más un pedazo chiquito, tampoco no quiero extenderme para pues, igual no abarcar otro tema, ¿no? Ya si quieres puedes pasar a la siguiente. Estaba muteado. El Banco Mundial es una organización internacional, el cual se va a especializar en las finanzas. Su principal actividad va a ser ayudar a países en desarrollo que necesiten un apoyo económico a través de ciertos préstamos o créditos, siempre y cuando el país se encuentre en una situación de pobreza. Este es una de las instituciones creadas en 1944 del Acuerdo de Bretton Woods. Va a depender totalmente de las Naciones Unidas. Y bueno, por su nombre en inglés se llama World Bank. Es una institución muy importante. Actualmente tiene 189 miembros. Y bueno, pues tiene oficinas en todo el mundo. Los países miembros tienen un representante en el Banco Mundial. Y pues 2 veces al año se reúnen para tomar unas decisiones acerca de cómo, del flujo de capital que hay alrededor del mundo y cómo va a ayudar. Al principio nace como mm, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y es principalmente destinado a ayudar a los países que quedaron devastados por la guerra. El primer préstamo que otorga es a Francia. eh, Y es, bueno, y en sí, en sus comienzos nada más eran 44 países los que conformaban, bueno, llegaron al acuerdo y crearon Entonces, básicamente era financiar que América pagara una reconstrucción sobre los países europeos. Y una vez que acabó la reconstrucción, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento empezó
se convirtió en un banco, bueno, no en un banco, se convirtió en un grupo que iba a ayudar a combatir la pobreza a nivel mundial. Eh, Es un organismo. y es un organismo que, bueno, y en sí se va a desplegar en 5 organismos diferentes, aquí los podemos ver. Está el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que pues es básicamente el que va a combatir la pobreza. La Asociación Financiera Internacional va a ayudar al desarrollo de los servicios básicos. La Corporación Financiera Internacional va a promover la inversión en el sector privado. El Organismo Multilateral de Garantía para las Inversiones se va a encargar de la inversión a países subdesarrollados. Y por último, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias se va a encargar de inversión extranjera entre países. Bueno, y aquí están sus funciones. Tiene otras funciones. El principal es diseñar los lineamientos de política crediticia del orden. Me parece también es encargado de que los países que tienen deuda se van a encargar de reestructurar esa deuda. Bueno, los países que tienen deuda con el FMI y no cumplieron el plazo establecido se van a encargar de reestructurar su deuda. Y se dice que también tiene como objetivo para 2030 reducir el nivel de pobreza. Creo que aquí está. Sí, busca disminuir el porcentaje de personas que viven con menos de $1,525 al día y su objetivo es hasta el nivel 30 tiene que haber reducido el 3%. Bueno, ahora pasemos a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bueno, igual, a mí me gustaría decir igual otra cosa del Banco Mundial. Bueno, en este caso esto me lo dijo un profesor hace tiempo, no sé qué tan cierto sea, pero pues si me dijo un profesor debe ser cierto, ¿no? Pero, el Banco Mundial ha tenido hasta el momento 14 presidentes. Esos presidentes, de esos 14, 13 han sido estadounidenses. Eso nos lo explicó el profe de cierta forma, nos dijo así como Estados Unidos fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial, querían algo así como compensación, y pues su compensación fue así como que tener mayor porcentaje de influencia en estas instituciones, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí, ya si quieres podemos pasar al OCDE. Ahora sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, ¿qué nos dice? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo internacional que tiene como objetivo promover políticas para mejorar un bienestar social. Bueno, para generar el bienestar social, para mejorarlo dentro de los países, ¿no? Diseña políticas para tener una mejor vida y tiene como objetivo políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad y las oportunidades para todas las personas. Bueno, aquí, ¿qué nos dicen? Los objetivos de esta organización es lograr la máxima expansión posible de la economía y del empleo y aumentar el nivel de la vida de los países, de los miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. Porque pues, si mejora la economía de un país, pues puede contribuir, por así decirlo, como que al comercio exterior, y pues ya teniendo otro país que influye en eso, pues mejora en sí la calidad de todo, ¿no? De la economía mundial, de que es contribuir a una sana expansión económica de los países miembro y de los países no miembro en vías de desarrollo, y contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. A ver. Igual la OCDE, tengo entendido que fue basada a partir bueno, lo primero, antes de crear la OCDE, fue el Plan Marshall, que el Plan Marshall se desarrolló entre 1948 y 1952, y pues bueno, fue creado, me parece, por Estados Unidos para apoyar a los países europeos que habían sido afectados por la Segunda Guerra Mundial. Este era como que el objetivo principal del Plan Marshall. Y ya después se empezó a apoyar como que
más a algo que sea más global y de ahí fue la creación de la OCDE, ¿no? Ahora puedes pasar a la siguiente, por favor. Esto, puedes hacerlo, a ver si se puede hacer grande, o sea, pero presentarlo, porque si no se ve ahí la información. Ahí la alcanzan a ver un poco. Ok. Bueno, estos son los miembros de los países. Bueno, sí, los miembros principales, porque pues en sí es una organización que apoya a los países miembros y no miembros. Pero pues aquí, Eso de los miembros de los países oye raro. perdón, los miembros de Los la OCDE países sería. integrantes de la OCDE. Ah, sí, sí, sí. Es que me hago bolas, ¿no? Es que no desayuné bien, perdón, por fin. Es muy temprano, lo entiendo. No, pues sí. Bueno, quise poner porque pues aquí ponen así como que en la tabla la diferencia entre los países en esta tabla, en lo que es su Producto Interno Bruto y la desigualdad de ingresos y todo eso. Nos vamos a concentrar nada más en la de México. No sé, me parece que no se alcanza a ver bien, pero pues no se los voy diciendo de poquito a poquito, ¿no? La primera parte, la primera línea de la tabla es la superficie en kilómetros, que es la comparativa entre todos los países. Pues como podemos ver, México está en color verde. Verde significa que está en un cuartil superior. Eso es de que pues, está como que de los top, de los mejores, de que tiene mejor territorio entre toda la lista de los países. Bueno, de los colores significa el verde es como que el superior, amarillo es medio alto, naranja es medio bajo y el rojo sería ya el inferior o el naranja oscuro, ahí dependiendo de cómo lo vean, ¿no? Después en población también tenemos una gran población en nuestro país, 129 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto, pues de todo el país, aquí ya vemos, pues igual está grande. Tenemos, bueno, el Producto Interno Bruto, primero que nada, es el total de bienes y servicios que son producidos por el país durante un tiempo. Pues en el caso de México, pues el Producto Interno Bruto pues está dentro de los países que más, bueno, de la lista de la OCDE, son de los países que más aportan, por así decirlo, que más tienen Producto Interno Bruto. Está México. Y aquí donde, bueno, el siguiente es el ingreso per cápita, que ya es el Producto Interno Bruto dividido entre la cantidad de personas que estamos aquí en México, ¿no? Por así decirlo, que vivimos en este país. Como podemos ver, pues en México, pues estamos ya en medio alto, ya, pues a que tener un PIB bastante bueno, dividido entre. Lady entra y sale, entra y sale. O sea, No es cierto. Se anda fallando mi internet, profe. no digo que parece, porque entra y sale, entra y sale. Deja que lleguen los otros tres. El Eric, el Alex. Ay, me veo bien naco, sí, no importa. El Alex. El Alex, el Eric. ¿Y quién más está entrando y saliendo? Bueno, parece que ya son todos, perdimos a 6. No, sí a 6. Les aburrió nuestra exposición. No, pues, ¿qué pasa? Es que, fíjense que lo comentaba al inicio, es un poco pesado porque hablar de organismos financieros implica todos los indicadores que nos están dando y aparte sus funciones. Lo interesante es, por ejemplo, todos estos datos que tenemos
en pantalla, nuestro presidente los quiere tirar. Y no es malo tener otro índice de medición como es el de, no es de alegría, sino de felicidad, si mal no recuerdo, que es el que propone, pero no es tan válido por cuestiones, lástima que no hay una expo de desarrollo y crecimiento, pero si hablamos de desarrollo y crecimiento, pues es lo que nos estás mostrando, ¿no? Y eso vuelve más interesante esto. De hecho, México, perdón que lo diga así, aún estando tan jodido, siempre ha sido feliz. Entonces tampoco sería un indicador tan válido del desarrollo económico que pudiésemos tener. Y lo van a poder ver el año que viene, que la mayoría del presupuesto pues va dedicado y pues esto sigue siendo cuestión de visión. Programas, no, es que no pueden englobar programas sociales, sino sectores de población que él considera o que consideramos vulnerables. Tal vez con el único que pudiese yo comulgar es con los viejitos. De ahí en fuera, no sé. Yo creo que hay mejores formas de distribución, pero bueno, sigue siendo una estrategia. Pero vean cómo teniendo las mejores condiciones, que es lo que nos estaba tratando de decir Luis, o para seguirle, el Luis, vean cómo teniendo esas mejores condiciones estamos dentro de los peores países. Y sí, cierto, yo creo que la bandera de la actual administración es la corrupción. Sí tiene mucho que ver, indudablemente, y por años, décadas, pero no hemos mejorado nada, que ahorita, pues, sí, obviamente el factor pandemia, como ya lo nombraron también, pues tampoco nos ayudó mucho. Y esas recesiones son las que van marcando el rumbo económico, que afortunadamente, bueno, dentro de todo, una buena estrategia es no gastar. Pues si no tienes dinero, no gastes. Parece que es lo que está dando resultado para no llegar a una crisis económica que nos puede llevar al hoyo. Pero, insisto, estos datos sí son interesantes. Veo que los más recientes son del 2019, entonces no está tan desactualizado el asunto. Ya están llegando los que nos abandonaron. ¿Puedes seguirles, por favor? Sí. De hecho, bueno, por eso mismo es que porque me gustó esta tabla. Una es que Ajá. podemos ver como que en comparación lo que es México con otros países. Por ejemplo, con el país que está aquí arribita de México, es Luxemburgo, que en superficie, en kilómetros cuadrados, nada más tiene 2.000 kilómetros. Y pues nosotros que tenemos una extensión muy grande, digamos, por ejemplo, Luxemburgo tiene un producto interno, pero per cápita, o sea, por persona, pues por cada persona que vive ahí, pues digamos, como que el índice de ganancia que tiene cada persona, pues es mucho mayor a la que es de México. Aunque el Producto Interno Bruto del país sea aproximadamente como 20 o 30 veces menor que el de México. Exacto, y va muy ligado nuevamente a lo que hemos estado platicando, y estoy jodiendo, con la parte de productividad. Y va muy, muy de la mano. De hecho, si se dan cuenta, supongo que va por ranking. Los primeros países, la mayoría son países industrializados o que tienen una buena disciplina económica dentro de su entorno. Y aunque no lo crean, Estados Unidos en esta parte también tiene ciertas bronquitas, aunque pareciera ser el número uno, sus índices de pobreza también son muy altos, lo cual no permite que suba, porque obviamente es uno de los países que tiene mayor parte de, de gente que migra hacia ellos y cuyo dinero no se queda en el país. Eso merma mucho esta parte de ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque no se queda ahí, aunque se quede registrado, no se queda el dinero ahí. Insisto, y es lo que lo vuelve interesante todo el análisis de datos que ustedes puedan tener. Y como parte de ingenieros en sistemas pueden marcar tendencias, pueden marcar proyecciones que les ayude todavía a entender todo esto que estamos viendo en pantalla. Adelante, Luis.
Igual, por ejemplo, en esta misma podemos ver lo que es bueno, ahí se ve en una barrita chiquita, pero es uno que dice IDH. El IDH que es el índice de desarrollo humano, que es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se utiliza para clasificar los países en 4 niveles de desarrollo humano, ¿no? Bueno, pues como podemos ver, México pues está en ese caso pues en nivel amarillo, pues pese a los problemas que podemos tener en cuanto a desigualdades de ingreso, seguimos teniendo un buen desarrollo humano aquí en este país. Me parece que el número 1 era, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre del país. Ahí sí, ahí sí le fallo en ese dato. Pero sí era, a ver, déjame ver si lo Finlandia, algo así me parece. No recuerdo, pero bueno, igual retomando lo que decía el profesor anteriormente, pues no se puede tomar así como que con felicidad. Bueno, yo no veo viable uno en cuanto a felicidad para el desarrollo de un país completo, porque pues puede ser que, por ejemplo, podemos tomar la diferencia entre México y Japón, ¿no? Pues probablemente pues en México seamos muy felices y todo, ¿no? Pero pues a nivel económico pues no seamos tanto. Y en Japón pasa, me parece, lo contrario. Allá, tienen un poder económico así como que muy grande. Pero pues lo que pasa en Japón pues, es que me parece que la mayoría de las personas, bueno, Japón para empezar es de los países que tienen más suicidios y pues las personas así como que no son tan felices, por así decirlo allá. Pero pues eso para mí no es un buen indicador, porque pues son indicadores políticos y si metes emociones en la política, pues no veo como que muy bien eso, por así decirlo. De hecho, sí es Finlandia uno de los países que dicen que son así como que los ideales o lo que debe ser un país ideal, al igual que Japón, pero bien dice Luis, eh, es en cuestión económica, pero en cuestión de, ¿cómo le podríamos llamar? De entorno social o de sentimiento de aceptación social, está muy, ¿cómo podemos llamar? Muy feo el asunto, en donde, bien dicen, en Japón hay altos índices de suicidio, en Finlandia hay grandes índices de depresión, nuevamente de suicidio, y no todo es tan bello como nos lo marcan. Sí, Finlandia creo que es de los que tiene una estructura educativa de las mejores del mundo, pero si entrevistan, bueno, hay entrevistas, ven entrevistas que les hacen a los profesores, el precio que se paga para ser profesor, por ejemplo, en Finlandia, pues es muy alto. Y igualmente, como podrán darse cuenta, pues no está ni Corea del Norte, creo que no lo veo, ni China, por ejemplo, ¿no? Que son gente que no tenemos datos de cómo está su estructura económica. Vean todos los bemoles que están dentro del entorno y que salen de una tablita. Bueno, es una tablota. Adelante. Y me parece muy interesante porque igual, por ejemplo, en esta tabla tenemos una sección que dice percepción de corrupción. Y pues México está dentro de lo que es el cuartil inferior, que son pues prácticamente niveles en rojo. Pues comparado a otros países, pues somos digamos, de lo que es de la OCDE, pues somos el país, por así decirlo, con percepción de corrupción, pues, que lo tiene más alto. Bueno, sí, porque aquí entre el número más bajo, en el caso de la percepción de corrupción, más corrupción se cree que hay en el país, pues en el caso de México tenemos un 29. Y el país que nos antecede es Chile con 37, pero pues aún así, pues comparado contra otros, pues somos muy corruptos, la verdad, ¿no? Igual, acompañado de lo que es la corrupción, pues viene lo que es otra pestañita pequeña que ahí está al lado, que es lo de la paz. Pues, la paz, en cuanto a conflictos que hay internos del país, pues tenemos todo lo del narcotráfico, lo de problemas internos, todo eso. Tenemos un paz, igual está en rojo, tenemos 2.600, comparado contra, por ejemplo, Estados Unidos, que Estados Unidos, digamos, tampoco no es así como que la joya de la corona, no es el mejor país, por así decirlo, tiene 2.400. Y pues, considerando que en Estados Unidos están permitidas las armas, es la venta y todo eso. Estos factores que me parece que es lo de la percepción de la corrupción y lo de la paz, influyen mucho en lo que es al final lo que, ¿cómo se llama?
pues, me parece lo de la economía del país, porque pues, si el país es corrupto, si están constantes, por así decirlo, como que conflictos internos, pues no se va a ir como que un pedazo de la economía ahí, otras cosas se merman en cuanto a, digamos, pues vamos a mover esto, bueno, como que cierta cantidad de dinero a otras cosas que no deberíamos. Pues siento que en un país que no tuviera pues, estos niveles altos, pues sería mejor económicamente. Y, por ejemplo, en la siguiente, que es la libertad de prensa, pues en México, pues hay varias noticias, ¿no? Pues de que, pues está reportero, desaparece, todo eso. Pues tengo entendido que México es de los países que más, o sea, más peligro en los reporteros, porque pues se meten mucho, por así decirlo, como que en su trabajo, encuentran cosas que no las quieren publicar, pero pues al final no pueden o no deben y pues terminan, pues, por así decirlo, patas para arriba, ¿no? Y pues, como podemos ver aquí, pues, en la tablota, pues México, pues lo único que está bien es el Producto Interno Bruto, población y superficie, en todo lo demás estamos de regular a mal. Por eso, bueno, me pareció como que muy importante ponerla, porque pues, a comparación, bueno, aquí podemos ver como que la comparación de países, incluso pues aquí hay países de aquí mismo, de Latinoamérica, que están mejores en todo lo demás que aquí en México. Sí, o sea, indudablemente producimos, pero también indudablemente por la cantidad de población que somos, pero toda la repartición de todo lo que se genera está completamente desbalanceado, que vienen todos los problemas que ya nombraron de corrupción y de sentimiento de seguridad dentro del entorno, lo cual provoca, pues bueno, muchas pérdidas. Ya tenemos el famoso derecho de piso que hace que muchas empresas quiebren los negocios pequeños y que no atrae inversionistas. Sí seguimos, porque indudablemente seguimos produciendo, pero ya en la repartición no nos toca mucho que digamos. Pues sí. Digamos, Adelante. aquí, bueno, ya para acabar, por así decirlo, como que en la página de la OCDE, ahí nos platica qué es lo que ha hecho últimamente pues para apoyar a todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Aquí en su página nos dice que ha luchado contra la ilusión fiscal internacional de más de 135 países, mejorado los sistemas educativos de más de 600,000 alumnos, fomentado el desarrollo local y regional de más de 1,000 ciudades. Mm, y pues en cuanto a México, algo así impactante que ha hecho la OCDE, en su misma página puso la más reciente, bueno, y digo más reciente porque fue en 2013, dice reformas de telecomunicaciones en México. En 2013, México inició una reforma integral de su mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, siguiendo las recomendaciones presentadas en un estudio de la OCDE. Eso es como que lo más sobresaliente que publican en su página que ha hecho la OCDE en México. Pues para que se vea, pues mínimo que hay cierto apoyo, ¿no? Ahora sí, Exacto. si quieres puedes pasar a la siguiente. Bueno, ahora es el turno del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta institución comienza su funcionamiento en 1959. Ahora se encarga del financiamiento hacia entidades públicas y privadas en América Latina y todo el Caribe. El grupo BID se compone de tres organizaciones. Uno que es el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, INVEST, y el Banco Interamericano de Desarrollo, LAB. INVEST se va a encargar de perdón, se va a encargar de colaborar con el sector privado. BitLab va a lo que es experimentar con reformas innovadoras para impulsar un crecimiento más inclusivo. Entre los grupos financieros, el principal producto que hay son los préstamos, las donaciones, garantías e inversiones. El banco va a financiar programas nacionales e internacionales de cooperación técnica en áreas que van desde el fortalecimiento institucional hasta la transferencia de conocimientos.
Los préstamos y las donaciones van a los miembros, a los países miembros, y se van a financiar a partir de 4 fuentes, que son las suscripciones y las contribuciones que los países miembros hayan hecho. Bueno, entre sus principales objetivos tiene como el crecimiento sostenible de toda... Uy, perdón, disculpa mi tantito. Y como podrán ver, lo de la cooperacha no es nuevo, no es cosa del otro mundo. Están los organismos que se dedican a eso. Obviamente, pues lo que no están manejando, pues es que la repartición nuevamente está mal hecha. Y son países, aquí lo que pidió la administración es cooperacha de los más ricos, de las personas más ricas en el mundo. Pero eso ya estaba, ya pues, se nos va el programa. No, A veces ya es estoy aquí. peor. Perdón. Y bueno, entre sus principales objetivos es un crecimiento sostenible en toda Latinoamérica, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Básicamente, como podemos ver, estas dos últimas instituciones ya no son tanto de hablar de manera internacional sobre bueno, o sea, sí son sobre el sistema financiero tal cual, pero van más dedicados a la reducción de la pobreza y cosas así que a evitar el tal de crisis mundiales. Bueno, algo así viene más para apoyar a los países con un crecimiento más bajo en cuanto a su desarrollo económico. Eh, pues tienen como meta reducir la pobreza y tanto la desigualdad y ayudar a los países a estabilizarse y llevar una buena economía. Que, bueno, pues al parecer no se puede hacer tan rápido como cualquiera quisiera, pero pues ahí la llevan. Ahora, bueno, creo que toca un tema un tanto complicado porque decía Banco de Desarrollo, pero lo único que encontrábamos del Banco de Desarrollo era un poco más eh, a- propio de los países, no era un tema, no era un banco así en general como los otros, los que hemos visto, que son 3, 4, creo me parece. Entonces, ahí está. Bueno, les voy a decir lo que es en sí el Banco de Desarrollo. Bueno, lo que vi en general, pues es que esto no es como tal una institución, como lo decía mi compañero, sino que va a ser un banco de desarrollo, va a ser uno que va a financiar, normalmente con una tasa de interés inferior a la del mercado, o con otras ventajas llamadas condiciones concesionales, con un plazo de carencia más largo para diferenciarlas de las condiciones comerciales. ¿Y qué va a financiar? Proyectos cuya finalidad es promover el desarrollo económico de una determinada región o grupo de países. Y pues podemos destacar que por lo general el capital del banco lo forman las contribuciones de los Estados miembros, los cuales, según el monto de su aportación, tienen un voto ponderado en el directorio y órganos de la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, por lo que encontré, hay dos tipos de bancos de desarrollo. Uno que va a ser por la nacionalidad de sus accionistas, que pueden ser multilaterales, como son accionistas de varios países soberanos e incluso instituciones financieras internacionales o nacionales. Y el segundo tipo va a ser de ámbito geográfico, de actuación de multilaterales, que pueden ser mundiales, continentales o subcontinentales. Bueno, pues por ejemplo, aquí vamos a tomar un ejemplo, un banco de desarrollo mundial, solamente tenemos uno que pues, es el Banco Mundial, que pues hace rato pues vimos que era lo que comentaba el profe, que se hacía la cooperacha de los países, ¿no? Con mayor recurso y pues ya se la daban a los países que lo necesitaban. Ahora pues vamos a ver lo que son los bancos de desarrollo regionales. Bueno, aquí en no, no la cambies. Este, este es como el segundo tipo de los que vemos aquí. En la lista tenemos el Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Banco de Desarrollo de América Latina
Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y del Desarrollo, Banco de Desarrollo de Consejo de Europa y al que acabamos de ver hace rato, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y a ver, pasa a la siguiente. Ahora, dentro del país, dentro de México, tenemos que son bancos de desarrollo, pero exclusivos de aquí. Y en México le llamamos la banca de desarrollo. Está formado por bancos dirigidos por el gobierno, cuyo propósito es desarrollar ciertos sectores pues, potentes en México, como podría ser la agricultura, lo de piezas móviles, de automóviles, perdón, y pues la textil. Y pues atiende y soluciona problemas financieros pues, de dicho, pues, ¿no? de dicha región, bueno, sí, de todo México, por así decirlo. Puede ser regional o municipal. Como por ejemplo, tenemos aquí ya en México lo que es el Banco de Bienestar, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Bancomext, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, Nacional Financiera, Banco Nacional del Ejército de Fuerza Aérea y Armada, que es Banjército, fideicomisos instituidos en relación de la agricultura y sociedad hipotecaria. Este sería como que los bancos de desarrollo que hay dentro de México. Pues como podemos ver, pues un banco de desarrollo no solamente, pues uno se puede ir a lo general, por ejemplo, como puede ser del Banco de México, Banco de México, perdón, que lo que es el Banco Mundial, que pues ayuda a países, algo más específico que podría ser como el que comentó hace rato mi compañero, que era el Banco Interamericano de Desarrollo, que es como que apoya cierta región del mundo, y pues ya, por ejemplo, dentro de México están estos bancos de desarrollo que apoyan serían como pymes, por así decirlo, que apoyan a pequeñas empresas y todo eso, por así decirlo. También a personas, por ejemplo, si tienes una empresa que puede exportar, por así decirlo, sus productos, puedes ir al banco, al Banco Mex, que es el de Nacional de Comercio y todo eso. Pero pues eso sería como que un banco de desarrollo. Tengo entendido que depende de en qué país busques todos los componentes que ponen lo que es ¿cómo se llama? El sistema financiero internacional. Te va, digamos, por ejemplo, si lo buscas en Europa me parece que no te va a salir como componente el que vimos hace un momento, que era el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que te va a salir un banco de Europa, por así decirlo, como el Banco de Desarrollo de Consejo de Europa. Entonces, esos ya son como que organismos que, dependiendo de la región, va a ser más o menos como que el que define lo que es el banco, lo que es el sistema financiero internacional. Y pues ya, ahora sí pasa lo siguiente. Me parece que eso sería todo. Bueno, pero pues antes de acabar, igual me gustaría decirles de lo que es, de la deuda externa de México. La deuda, no lo puse ahí. Eso lo vi ahorita en la página del Banco Mundial. Aquí en la página del Banco Mundial podemos ver, o a ver si quieres, déjame compartir a ver si puedo. Porque sí, me parece que esto es algo importante. Sí puedes, sí puedes. Sí. Nada más necesitaba permiso de mi compañero, ¿no? A ver, aquí estamos viendo, ¿no? Esta es la deuda externa al Banco Mundial, pero solo de México. Como podemos ver, pues hubo la crisis económica que hace rato vimos en 2009, y en 2009 se debía 193 mil millones de dólares al Banco Mundial. Ahora, después de toda esta crisis, como podemos ver, hasta 2020 tenemos un acumulado de 467 mil millones de dólares de deuda. Pues esto es todo lo que, pues todo de la inflación acumulada que pues, pasó en México, y pues todo, pero pues es que se me hace, de cierta forma sí se me hace como que un poco increíble como, pues, de un momento a otro, por ejemplo, de 2009 a 2014 podemos llegar a deber tanto dinero. O sea, aquí bajó pues un poco, no sé si fue porque el valor del peso aumentó, lo cual lo dudo. A lo mejor fue porque se fue pagando un poco de la deuda, pero pues sí, normalmente pues este número va a ir en aumento conforme pues vayan aumentando, vayan llegando a más crisis, por así decirlo.
o se devalúe el peso. Igual, por ejemplo, aquí podemos ver igual de otros países, pero pues aquí lo que nos importa a nosotros, pues el inicial es el de México, ¿no? Y pues esto nada más era como que nada más para darnos cuenta de lo que, pues sí, de lo que es México realmente, ¿no? Para eso nada más quería mostrárselos. A ver, si quiere, a ver, ahí dejo de compartir por favor. Y eso sería prácticamente todo lo de nuestra exposición. ¿Tienen alguna duda? Ándale, nada más para echarle al limoncito, ¿no? ¿Todo quedó bien? ¿Nos explicamos bien? Del 1 al Sí, 10, ¿cuánto nos dan? Ups. Todo bien, todo bien. Bueno, y para que vean que ni Fox fue tan bueno, ni Borolas fue tan malo, ni Peña fue tan peor. Al final de cuentas, sí se ha financiado con deuda, y como quiera esa deuda, pues sigue creciendo. Nada más es impresionante ese periodo a raíz del 2009, como nos pegó a nivel de endeudamiento. No, entra la clásica frase, antes estábamos mal y, ¿cómo lo han dicho? Se me fue. Y no lo sabíamos y ahora estamos peor y lo sabemos, algo así. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No seas babero, que me latió la expo. Todo fino. ¿Y en serio? ¿Dudas? ¿No? Sí. Bueno, estamos siendo benevolentes por ser los primeros, pero tengan cuidado. ¿Por qué no prendió su cámara, Ryan? Porque, bueno, me enfermé ahorita, bueno, en el lapso de ayer en la noche y hoy, me enfermé y pues la verdad no quisiera que me vean todo No lleno de quieres, mocos. no quieres que te veamos moquear, entonces. Así es. Bien, está justificado. ¿Qué más? Chale. Bueno, perdón, estoy leyendo los del chat. Pues tengan un excelente día, yo los veo el día de mañana. Pórtense mal, cuídense muy bien y pues échense otro sueñito. Excelente día. Adelante, Alex. Bueno, rápido aquí antes de que termine. ¿Podemos mandarle nuestra exposición así para como checar bueno, sí, pues ya, pues, por lo menos se ve bien. Si gustan, por mí no hay problema en darle el visto bueno. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Entonces ahora sí los dejo, cuídense mucho. Profe. Cualquier Sí. cosa, estamos al pendiente. Bonito día. Buen día, profe. Gracias, Hasta luego, hasta profe. luego. Bye. Nos vemos. Hasta luego, profe. Bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.